Kaixo denoi, hola a todos. Este es el tercer vídeo que lanzamos desde el Museo Iaso en torno a las epidemias en la antigüedad, y en esta ocasión hablaremos sobre la peste justiniana o de Justiniano. ¿Por qué ese nombre? Pues porque surgió durante el gobierno del emperador Justiniano, en el siglo VI después de Cristo. Para esta época el mundo romano había cambiado un poco, ¿sí? En el siglo V el Imperio Romano de Occidente cayó, ¿sí? En sus territorios aparecieron reinos germánicos, y en el Imperio Romano de Oriente, que es el que sobrevivió, se mantuvo una casa imperial con capital en Constantinopla, la actual Estambul, y ahí situamos a Justiniano, ¿sí? Justiniano, que encontró las arcas imperiales llenas. Él también era un buen gestor, un buen emperador, y emprendió una, reconquista de Occidente, es decir, trató de unificar de nuevo todo el Imperio Romano bajo su mando. Llevó a cabo, sus generales bajo su mando llevaron a cabo una buena labor, reconquistaron el norte de África, Italia, las islas del Mediterráneo, incluidas las Baleares, también Ceuta, y una franja costera en el sureste de la península ibérica, con capital en Cartagena. Ellos llamaron Cartago Espartaria. Todo parecía ir bien, las conquistas iban avanzando, todavía no habían llegado a la península ibérica, a decir verdad, pero ese era el propósito, cuando irrumpió una plaga, una gran peste. Esta peste, de la que tenemos muchísimas fuentes, ¿sí? Pues tenemos Procopio es el que más información da, pero todos los autores de la época hablan de ella. Ha sido identificada como una peste bubónica, ¿sí? Parece ser que vino del sur de África, de Etiopía, una región con la que el Imperio Romano de Oriente, también llamado Bizancio, tenía muy buenas relaciones comerciales, ¿sí? Pues de ahí traían productos exóticos y demás. Parece ser que vino de Etiopía, aunque no es seguro, porque también esta peste puede generarse en las madrigueras y en las colonias subterráneas de los roedores del sur de las faldas del Himalaya o en la estepa de Eurasia, ¿sí? Por lo tanto, no es seguro su procedencia. Para el 541 ya llegó a Egipto, para otoño ya estaba en Constantinopla y causó estragos. En 3 meses se llevó por delante a 1/3 de la población. Constantinopla, que en aquellos momentos tenía unos 600.000 habitantes, algunos dicen que hasta 1 millón, los autores dicen que todos los días había muertos en la calle, ¿sí? que fue terrible. Y a decir verdad, conocemos esta peste mejor que las demás porque las fuentes son más abundantes. A decir verdad, la ciencia corrobora esta gran mortandad que se da entre los infectados, ¿sí? Que sufren unos síntomas bastante desagradables, partiendo de fiebre, delirios, alucinaciones, insomnio, diarrea, vómitos, malestar general, pústulas negras, ganglios infectados en las ingles, en las axilas, y un posible elemento neumónico o septicémico como vomitar sangre, ojos rojos, dolor en el pecho, y pues normalmente solían morir a los 5 o 7 días. Hubo gente que se curó, ¿sí? El propio emperador Justiniano, que como no, seguro que habría tenido la mejor atención sanitaria de la época, no por menos era el emperador, pero muchos murieron. Hemos comentado que cuando llegó a Constantinopla la enfermedad fue intensa durante 3 meses, pero era cíclica, hubo más brotes, ¿sí? Volvió. Cada 9-12 años hubo un nuevo brote que no fue tan grave como la primera vez. La primera vez se extendió a todo el mundo antiguo, ¿sí? A Persia, a Occidente, parece ser que también llegó hasta China, ¿sí? Pero los brotes siguientes fueron más localizados. Aún así, causaron grandes estragos
y quienes más sufrieron fueron los habitantes de Bizancio, ¿sí? Del Imperio Romano de Oriente. Al principio afectó, bueno, pues claro, pues faltaban hombres para el ejército, faltaban brazos para cultivar las tierras, faltaban esclavos, y bueno, pues Persia, la gran enemiga de los romanos y de Bizancio, aprovechó también para atacar, pero la enfermedad también llegó a Persia, por lo tanto la cosa se equiparó, ¿sí? Las guerras se paralizaron, Justiniano aún lanzó nuevas ofensivas sobre Italia para mantener el territorio, conquistó esa franja de la península ibérica que hemos comentado anteriormente, pero fue una crisis que dejó al imperio bizantino agotado del todo. Hasta ese momento el mundo era un mundo, digamos, globalizado, sí, una herencia romana, y a partir de este momento las actitudes hacia, bueno, pues el mercado cayó y se reforzó una tendencia hacia la autarquía, ¿sí? El imperio bizantino, como hemos dicho, fue el que más sufrió, tenía problemas de abastecimiento, las ciudades grandes sobre todo, surgieron revueltas populares, Justiniano trató de mantener los precios, pero la situación llegó a ser caótica en algunos momentos. La gente acudió a la religión, pues adoración de nuevas reliquias que aparecían, oraciones, donaciones, pero nada se pudo hacer. Los más pudientes pudieron costearse un tratamiento que a veces los salvó, ¿sí? Pero los más pobres no. Entonces, pues murió muchísima gente. Se calcula que segó la vida de 1/3 de la población, ¿sí? Mucha más gente que con la peste antonina. Y encima eso, que fue cíclica durante más de 300 años, ¿sí? El último brote lo tenemos en el 767, es decir, más de 330 años después del primer brote. Y bueno, pues ya para ir finalizando, pues se considera que la peste de Justiniano fue un antes y un después en la antigüedad tardía, abrió las puertas poco a poco a la Alta Edad Media, otra época histórica, debilitó de sobremanera a Persia y al Imperio Bizantino, y eso también facilitó a que el Islam se expandiese a costa de estos dos grandes imperios y también pues, se moviese hacia Occidente hasta llegar en el 711 a la península ibérica. Espero que os haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy, y en el próximo hablaremos sobre los posibles efectos que pudieron tener estas pandemias en Baskonia. Hasta la siguiente, Urrinarte.